Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a seguir estudiando la escritura que ayer comenzamos, que es Juan 2, del versículo 1 al 11. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque nos permites estar delante de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú traes esa palabra a nuestros corazones. Hoy tú siembras esa semilla, Señor, que anhelas que demos fruto de acuerdo a tu voluntad, papá. Hoy disponemos nuestros sentidos, disponemos nuestro corazón, disponemos todo lo que somos. Queremos escucharte, Dios. Queremos conocer más de ti en esta mañana. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y te decía que vamos a seguir estudiando Juan 2 del verso 1 al 11. Esta versión que tengo aquí trae como, en el encabezado trae como título El agua que se transforma en vino. Si tú lees algunas otras versiones, sus encabezados dice Jesús trae alegría. Y voy a comenzar leyendo el versículo 1, dice Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Vemos cómo aquí ocurre en Galilea una boda, y esta pareja, ¿verdad? Esta pareja entiende la importancia de invitar a Jesús a aquello que les iba a producir alegría, a aquello que les estaba produciendo alegría. Esta pareja decide invitar a la persona más importante. Y, aquí podemos ver cómo el Señor está en cada momento en nuestro corazón. Está cuando tú y yo estamos pasando la complicada. Está en esos momentos, ¿verdad? En que tal vez pareciera que no hay solución, pero ahí está el Señor. Y también está en esos momentos en los que nos está produciendo alegría. Y esta pareja invita al Señor, invita a Jesús a ese pacto, a ese momento, a tal vez el momento más importante como familia para ellos. Entonces, Jesús acepta la invitación, pero no va solo, va con sus discípulos. Dice el verso 3, y faltando el vino. Ahora, aquí veíamos también ayer, ¿verdad? Cómo el vino era algo muy importante en las bodas. El vino era una forma de honrar a los invitados, era una manera de honrar a los padres de las parejas que iban a contraer matrimonio. Entonces, la falta de ello era, era un acto, ¿verdad? Que cuando el vino no era suficiente, algún invitado o los padres mismos, ¿verdad? De la pareja se iban a sentir ofendidos. Entonces, imagina que esto era muy especial para la pareja, el que tenía que haber vino suficiente. Entonces vemos cómo aquí se escasea el vino. De pronto, ¿verdad? Están haciendo la repartición del vino y de pronto se dan cuenta que ya no hay y los invitados seguían pidiendo. Fíjate qué tan suficiente tenía que haber que no le decían a los invitados, ¿verdad? Solamente te voy a repartir 3 veces y ya está ahí. No, los invitados tenían la seguridad de que ellos podían seguir pidiendo. Entonces, esto era muy importante y la madre de Jesús dice algo.
Continuó el verso 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y ahora Jesús responde algo. Ahora, vemos cómo hay un propósito en todo lugar y en todo momento donde se encuentra Jesús. Y vuelvo al inicio. Para esta pareja era importante invitar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo invitamos a Jesús en cada etapa, en cada momento, en cada condición de nuestra vida, ten la seguridad de que habrá un propósito diferente al propósito que puede surgir cuando Jesús no es el invitado. Propósitos opuestos, propósitos diferentes. Entonces dice que de pronto la madre de Jesús le dice, ¿verdad? No tienen vino. Y Jesús en el verso 4 responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, para María, el que el vino se acabara implicaba una preocupación, pero que a lo mejor tal vez esa preocupación no era prioridad para Jesús. Jesús está más enfocado en la salvación de las almas, ¿verdad? Pero María estaba preocupada de algo muy distinto. Y Jesús le responde con esta pregunta, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le responde, fíjate cómo no le responde con un, no te preocupes, estás delante del Señor y en estos momentos puedo hacer que aparezca vino. No le dijo así a María, le dice, ¿qué tienes conmigo? Y Jesús le externa, aún no ha venido mi hora. ¿Sabes? Jesús es alguien que se alineaba a la voluntad del Padre. Él sabía los momentos de Dios. Él sabe los momentos de Dios. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Y Jesús sabía que no era el momento de hacer milagros. Cuando tú y yo somos personas que se dejan dirigir por el Espíritu Santo, vamos a entender los momentos de Dios. Vamos a entender qué pedir, vamos a entender cómo pedir, vamos a entender cuándo pedir. Y cuando Jesús le externa esto a su madre María, le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te sucede? Aún no es momento de hacer milagros. Y Dios tiene una hora para cada momento. Él sabe en qué momento actuar y en qué momento esperar. Y cuando tú y yo aprendemos, ¿verdad? Este carácter de Jesús, vamos a ver en qué momento actuar y en qué momento esperar. Y ve que dice el verso 5. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahora, del verso 4 al verso 5, en el verso 4, María está preocupada, le externa a Jesús su preocupación. Jesús no le dice sí ni no, pero fíjate cómo hay algo importante en este verso 5 que hoy el Señor quiere que tú y yo abracemos. Dice el verso 5, María le dice a los que estaban sirviendo, María les dice a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Jesús les diga. Ahora podemos ver del verso 4 al verso 5 cómo María sometió su preocupación a la voluntad de Dios. Tal vez, ¿verdad? Cuando María le estaba diciendo esto a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Jesús les va a decir.
Tal vez en ese momento Jesús les iba a decir, vayan y digan que ya no hay vino. María no estaba, María cuando hace este acto de someter su preocupación al Señor, solamente estaba mostrando la confianza en la respuesta de Dios. No estaba segura que iba a haber provisión de vino. Solamente depositó su carga en Jesús y ella confió en la respuesta de Dios. Y te decía de este verso 5 necesitamos aprender, porque si bien María estaba tan preocupada, te digo que era importante porque implicaba deshonra la falta de vino. Imagina, era iba a acontecer un matrimonio, un pacto, e iba a empezar mal si no había vino. Entonces, María, María en este verso 5 deposita su preocupación en el Señor, depositó su carga y solamente le dice a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que el Señor dice, obedezcan sus indicaciones. Ella sometió su preocupación a la voluntad de Jesús. Y yo creo que este verso 5 si lo podemos ver así, es la clave a nuestras preocupaciones, el someternos a la voluntad, el someter aquello que nos agobia a la respuesta de Dios. Y entonces, del verso 6 al verso 10 te lo voy a leer, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Aquí me detengo un momento. Que comienza, ¿verdad? Las indicaciones del Señor. Entonces aquí comienza una indicación, les dice a los que estaban sirviendo, ven todas esas tinajas, pues ahora llénenlas de agua hasta el tope, llénenlas hasta arriba. Y dice el verso 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Eh, cuando dice maestresala, era una persona que se encargaba de primero probar el vino antes de que fuese repartido en las fiestas. Entonces, esta persona primero lo tenía que probar. Y del 7 al 8, el Señor les dice, ya que llenaron las tinajas, ahora saquen y lleven la prueba, ¿verdad? Llévenle al maestro encargado de probar. Y así lo hicieron. Ahora, en el verso 7 y 8 vemos cómo hay acciones, ¿verdad? Esas obras que necesitan ser sumadas con la fe para ver la respuesta de Dios. Y vemos cómo en estas indicaciones, ellos, estas personas no cuestionan la indicación, no hay una queja a la indicación, no hay murmuración en las indicaciones. Solamente lo que ellos muestran en estos versos es obediencia. Y que yo le diría más que obediencia, ¿verdad? Lo que ellos muestran es obediencia a algo que posiblemente para algunas personas y seguramente algunos, ¿verdad? Que estaban sirviendo, para ellos podría a lo mejor representó locura, pero ellos lo hacen tal cual el Señor les daba la indicación. Y dice en el verso 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Se acostumbraba, ¿verdad? En las fiestas que ya cuando los invitados ya estaban ebrios, se servían del vino de menor calidad. Ahora vemos cómo aquí ocurrió lo contrario, porque Jesús es contrario a lo común. Jesús va contrario a lo que, a lo prescrito por el mundo. Jesús es contrario y tú y yo somos contrarios a todo lo prescrito por el mundo, somos contrarios al sistema. Y dice que cuando este hombre, ¿verdad?, prueba el vino, llama al esposo. Ahora, yo creo que en algunos cuantos había angustia, porque ellos vieron de dónde tomaron el agua para llenar las tinajas. Pero solamente obedecieron, sacan de las tinajas, ¿verdad?, el contenido, porque aún no sabían que era vino. Sacan de las tinajas el contenido, el líquido que había, lo llevan a esta persona para que la pruebe y esta persona le habla al esposo y yo creo que en ese momento había angustia en los corazones. Pero ve que dice esta persona: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior, el de menor calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y se da la sorpresa, ¿verdad? Ocurre el milagro. Efectivamente, ese líquido que sacaron de las tinajas se convirtió en vino. Efectivamente, aquel acto de obediencia produjo un milagro, pero no fue cualquier milagro. Los invitados, y a lo mejor incluso María, se vio satisfecha porque se consiguió el vino, ¿verdad? A lo mejor, si era de menor calidad, cumplía los estándares de la fiesta, no importaba, pero no cumplió los estándares, sino que fue más allá. La sorpresa fue que este vino fue fue de mejor calidad. El vino fue de mejor calidad. No solo cumplió los estándares de la fiesta, fue algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Tal vez tú y yo solo estamos en búsqueda de que se cumpla un estándar, pero Dios, en el corazón de Dios hay una necesidad de que suceda algo sobrenatural en nuestra vida. Tal vez tú y yo vamos en búsqueda, ¿verdad?, de solamente una sanidad, pero Dios quiere una salvación. Vamos en búsqueda de una provisión, pero Dios quiere una salvación, de una libertad, pero Dios quiere una salvación. Y aquí el Señor se voló, ¿verdad? Se voló la barda. No solo cumplió los estándares de la fiesta, de esta fiesta judía, sino quiso algo sobrenatural. Y dice el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y aquí comienza, ¿verdad?, esos milagros que el Señor durante su ministerio realizó. Este fue el primer milagro que Jesús hacía. Sabes, me llama la atención porque ¿cómo Jesús tenía un propósito? El propósito de Jesús aquí era manifestar su gloria.
Pero, pero me llama la atención cómo Jesús usó personas para manifestar su gloria. Jesús era Dios mismo en forma de hombre. Él en segundos pudo haber convertido toda el agua en vino. Pero Jesús usó a los hombres que estaban en ese momento para manifestar su gloria. Porque Jesús no se lleva todo. Jesús es lo más importante, ¿verdad? Pero a él le gusta usarnos para cumplir sus propósitos. A él le encanta usarnos para cumplir sus propósitos. Eh, vuelvo al verso 5. Vuelvo al verso 5. Su madre dijo a los que servían, y con esto quiero terminar en el verso 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Más que un milagro, ¿verdad? Que podemos ver aquí que hizo el Padre. Más que esperar el milagro. Aquí vemos cómo el camino al milagro es la obediencia. Y el Señor está más interesado en crear corazones obedientes que en crear personas que solamente vean milagros. Tal vez, ¿verdad? En nuestro caminar en Dios, tal vez nunca vamos a ver algo así. Que Jesús convierte el agua en vino, que el mar se abra, que se multipliquen los peces, que se multipliquen los panes. Tal vez no lo vamos a ver, pero el Señor está más interesado en crear un carácter obediente en nosotros. Porque sabe, el Señor nos dejó plasmado que en la obediencia hay bendición. ¿Recuerdas que en algún devocional te comenté que Moisés, a través de Moisés sucedió el milagro de que sale agua de la peña? Pero no, Moisés no fue obediente a la segunda indicación de Dios, que solamente era hablarle a la peña. Sucedió el milagro, pero no hubo obediencia. Y recuerda que a Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. El Señor está interesado en despertar corazones obedientes. La multitud seguía los milagros, pero los discípulos siguen. A los discípulos les es revelado el corazón del Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy creemos que nos has hablado. Gracias, Padre, porque todo esto, todas estas señales, todo lo que tú hagas, Señor, lo que ya hiciste, lo que sigues haciendo, Señor. Gracias porque si es tu voluntad que lo podamos ver, Señor, hoy te damos gracias, papá. Pero más que un milagro, Señor, hoy te pedimos que nos hagas personas obedientes. Hoy te suplicamos que instruyas nuestro corazón a ser esos discípulos que obedecen, que no presentan queja, que solamente actúan por fe, Señor. Que si aquello que nos indica, Señor, para ese propósito puede sonar una locura, Señor. Hoy lo queremos hacer, papá. Hoy queremos ser obedientes, queremos ser hijos, que así como María, nuestra preocupación fue presentada delante de ti, tú solamente diste indicaciones, Señor. Hoy presentamos, Señor, toda preocupación. Hoy presentamos, Señor, todo aquello que nos mantiene distraídos, todo aquello, Señor,
que ha desviado nuestra mirada de enfocarnos en ti. Hoy lo ponemos delante de tu presencia, papá. Hoy creemos que tú eres la respuesta, que tú eres la alegría, Señor, que tú eres el invitado, que si no te hemos invitado a todo lo que sucede en nosotros, Señor, perdónanos, papá. Hoy queremos que tú seas el invitado, que tú seas la respuesta a todo aquello, Señor. Hoy te damos tantas gracias por tu palabra, papá. Hoy te damos gracias por cada familia conectada, Señor. Hoy creemos que son familias donde tú has puesto una semilla, donde sus corazones, Señor, están siendo cultivados bajo ese liderazgo de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos tantas gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.